Comencemos. Entonces, buenos días con todos. Buenos días, Andrea. Vamos a empezar. Vamos a revisar un ejercicio de cilindro émbolo y de ahí pasamos a nuestro taller en clase, ya con los mismos grupos de la otra vez. Tengan la bondad, bajen las persianas de allá para que esté un poquito mejor. O apaguemos la luz, apague el interruptor. ¿Mejor? Ya, listo. Entonces vamos con nuestro ejercicio. Copiemos el ejercicio en la pizarra y vamos trabajando. Dice así. Dice, un dispositivo aislado ok, le tenemos ahí en pantalla, nos dice un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada, a una presión constante de 175 kilopascales. A 175 kilopascales. Punto seguido. Una rueda de paletas, dice, agita el agua mientras que pasa una corriente de 8 amperios. Pues aquí nos van en el grafiquito, nos dan, dicen que por esta corriente eléctrica, perdón, por esta resistencia eléctrica pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos. ¿Ok? Si se evapora, dice, la mitad del líquido durante este proceso a presión constante, si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es 400 kilojoules, y el trabajo de la rueda de paletas, es decir, aquí tenemos unas paletas que giran, agitan el fluido, ¿ok? Se le llama trabajo de paletas o también, como ven aquí el nombre, trabajo de flecha, ¿ok? Es sinónimo básicamente. Nos dice, si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es 400 kilojoules, determina el voltaje de suministro. También muestra el proceso en un diagrama, presión versus volumen específico, eso lo hacemos al final, con respecto a las líneas de saturación. ¿Ok? Y nos dan. Ok, nos dan eso. ¿Estamos listos? Veamos el ejercicio. Copiémosle, por favor. Ya, entonces una vez que hemos copiado, ¿cómo vamos a iniciar siempre este tipo de ejercicios? Lo que vamos a hacer es un esquema, un diagrama siempre del cilindro émbolo con lo que tiene y vamos a poner datos, ¿no es cierto? Los datos, ¿qué es lo que nos permiten? Anotar todo lo que tengamos del estado inicial y del estado final. Entonces, en este caso, sí, vamos a poner, perdón, vamos aquí. Tenemos de datos, ¿no es cierto? Tenemos el cilindro émbolo, lo dibujamos, ¿estamos de acuerdo? Y nos dice que tenemos, siempre anotamos ¿qué cosa? Presión, siempre anotamos presión, temperatura, fase, presión, temperatura, fase, volumen específico y volumen total, ¿ok? Son las variables principales que necesito para determinar, ¿ok? El estado termodinámico del sistema. Entonces me dice, mire, siempre anoto qué especie química es, le tengo aquí agua, la masa, recuerden que siempre se va a mantener constante, es un estado 1. En los cilindros émbolos debemos recordar que el sistema va a estar lleno siempre, ¿ya? Porque el émbolo está al tope del sistema, salvo que tuviera unos soportes, que lo veremos en el segundo parcial, émbolos con soportes. Este no tiene.
Entonces, siempre en el sistema, a pesar de ser líquido saturado, ¿sí? El volumen del sistema es el volumen del recipiente y es el volumen del fluido de trabajo, 5 litros, a pesar de ser líquido saturado, porque el émbolo siempre está al tope del fluido. ¿Ok? Anoto la temperatura, perdón, anoto la fase y la fase me permite saber enseguida la temperatura y el volumen específico. Si está en líquido saturado, por favor, díganme cuánto vale la temperatura y cuánto vale el volumen específico. Nos vamos a tablas y ¿qué es lo que van a buscar? A tabla de presiones, perfecto, porque es agua saturada. ¿Qué volumen y qué temperatura van a buscar? ¿La temperatura cuál sería? 116,04 Celsius, porque esa es la T de saturación, dado que está en líquido saturado, es la T de saturación. ¿Y cuál sería el volumen específico? 0.0010. Sería el VF, que vale ¿cuánto? 0,001057. Perfecto, ¿estamos de acuerdo hasta allí? Buenos días. Metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, mire, los datos del estado 1 ya los puedo tener, ¿no es cierto? Los datos del estado 1 los puedo tener fácilmente si yo me doy cuenta, si pongo ordenadamente lo que me han dado como información. Tengo presión, tengo fase. Recuerde que ¿quién le da los datos termodinámicos completamente? La fase. Siempre la fase. Siempre se pregunta fase, 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 y ahí completa la tabla. ¿Ok? Entonces, para el estado 1 ya tengo todo. No significa que he resuelto el ejercicio, solo significa que teniendo los datos de entrada es más fácil, ¿no es cierto? Voy a poder trabajar lo que, ¿cómo se llama esto? Lo que me vaya pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Pasamos al estado 2. ¿Qué me dice el sistema? Entonces, vamos leyendo qué es lo que nos dice el sistema. Nos dice que una rueda de paletas agita el agua mientras una resistencia actúa. Dice, si se evapora la mitad del líquido durante este proceso. Si el sistema aquí estaba en líquido saturado y el proceso se da en un cilindro émbolo, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuánto valdrá la presión 2? Vale la misma, porque los sistemas cilindro-émbolo, si recuerdan de la clase anterior, tienen como principio que la presión sea constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar yo aquí en esta parte? Voy a anotar que la presión 2 es igual a la presión 1. La presión 2 es igual a la presión 1 y tiene el valor de 175 kilopascales. ¿Ya? Ahora, antes de poner la temperatura, ¿en qué fase habrá terminado el sistema? En vapor húmedo o mezcla saturada, porque básicamente, si yo hago un diagrama de temperatura versus volumen específico, no me pidió que lo haga el ejercicio, me pidió el otro, pero eso lo haremos al final como respuesta. Si yo pongo aquí temperatura versus volumen específico, estamos de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? El sistema, ¿dónde comienza? Aquí, en líquido saturado. Gana energía térmica, ojo, no dije calor, sino energía térmica debido a la acción de la resistencia térmica, de la resistencia eléctrica, perdón, y comienza a hervir, empieza a ebullicionar, porque está en el punto de ebullición, está a la temperatura de saturación en el punto líquido saturado. Empieza a hervir, ebullicionar, ¿y qué le pasa? Empieza a vaporizarse, es decir, a convertirse en vapor. Y dice que la mitad que tenía aquí, que era fase líquida, se hizo vapor. ¿Dónde termina entonces? Sobre esta línea de presión. ¿Cuánto vale esta línea de presión? 175. ¿Ok? Dice que esa línea de presión vale 175 y se va a quedar en este punto, al 50% de calidad. ¿Por qué al 50% de calidad? Porque dice que se evaporó la mitad. Entonces, aquí en este punto, el sistema va a tener ¿qué cosa? Un volumen específico 2 diferente al 1. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿cuánto va a ser la temperatura? Si yo hago el diagrama,
puedo darme cuenta dónde está el sistema. ¿Cuánto va a seguir siendo la temperatura? La misma. Es decir, no se olvide, en cilindros émbolos el cambio de fase ha sido ¿a qué? Ha sido a presión constante, mire, se mueve por esta línea de presión el proceso. ¿Y a qué más ha sido? A temperatura constante. Sin embargo, para que se vaporice el sistema gana energía, ¿sí? Si no gana energía, se quedaría aquí. Debido a que gana energía, se vaporiza. Pero no aumenta la presión, tampoco aumenta la temperatura, porque es un sistema que le permite expandirse. El volumen sí ha cambiado, ¿no es cierto? Porque se expandió. Entonces, yo hago un diagrama de temperatura versus volumen específico debido a que eso me ayuda a darme cuenta qué está pasando. Entonces, cuéntenme, ¿a qué temperatura se queda este sistema aquí? A la temperatura de 116,04, ¿verdad? Entonces, mire, en la prueba y en el examen, no todos estos datos le pide el ejercicio, pero yo sí le pediré porque en pocas, aquí no estoy resolviendo balance de energía, verá, pero estoy resolviendo tablas. Entonces, en el ejercicio, la primera parte es tablas y le tomo, y la segunda parte es el balance de energía. ¿Ok? 2 en 1. O sea, solo en este caso es igual la temperatura 2 con la temperatura 1, o pueden haber más cambios. O sea, depende del estado final, mija, porque depende de dónde terminó el sistema. Esto gana energía térmica debido a la acción de la resistencia eléctrica, ¿ok? Y empieza a vaporizarse, ¿no es cierto? Si es que actúa más tiempo, por ejemplo, puede terminar acá, en vapor saturado, o puede empezar a ¿qué? A aumentar la temperatura. Pero si está en dónde, ¿en qué fase tendría que estar si aumenta la temperatura? A presión constante. Estaría por acá en vapor sobrecalentado. ¿Qué le habrá pasado al sistema? Tendrá que seguir expandiéndose, ¿sí? El hecho de que la presión se mantenga constante es debido a que esto puede expandirse, a que el émbolo puede subir. Entonces, podemos mantener presión constante, pero la fase puede ir cambiando sobre la línea de presión. O sea, el sistema se va a ir moviendo en cilindros émbolos, ¿por dónde? Por esta línea. ¿Por dónde se movían en recipientes rígidos? Por una línea hacia arriba, de volumen constante. Entonces, ¿qué pasaba si yo pongo a hervir agua dentro de una olla de presión? Es decir, una olla cerrada. Aumentaba la presión y la temperatura, ¿ok? Pero no el volumen. Mientras que en este sistema aumenta el volumen, pero no la presión y la temperatura. Obviamente no va a aumentar la temperatura hasta que llegue aquí, a vapor saturado. Pero si ya empieza a ganar más energía térmica y comienza a calentarse, sí puede aumentar. Puede estar en vapor sobrecalentado, y en vapor sobrecalentado ya está más alta la temperatura que la T de saturación. Pero la presión sigue siendo la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el volumen obviamente no puede ser, el volumen será más amplio, más grande todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pondríamos la fase 2? ¿En qué le pondríamos? ¿En qué sistema? ¿Cómo es? ¿En qué fase le pondríamos? Mezcla saturada. No se vaya a olvidar, mezcla saturada o vapor húmedo, decir que tengo un vapor húmedo es lo mismo que tener mezcla saturada. Cuando tienen mezcla saturada o vapor húmedo, que es un sinónimo, ¿cuál es lo que se les tiene que venir a la mente? La calidad, ¿sí? La mezcla saturada, el vapor húmedo no funciona si no conoce la calidad. ¿Cuánto sería en este caso la calidad? El 50%, porque dijo que la mitad se vaporiza. Entonces ya está, la mitad es masa líquida, la mitad es masa gaseosa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Podemos calcular el volumen específico 2 y el volumen total 2? ¿Qué opinan? ¿Cómo calcularían el volumen específico 2? ¿Ya? ¿Cuál sería la fórmula? VS más la calidad por el VFG. ¿No es cierto? Porque como está en calidad, esa es la manera de encontrar cualquiera de las propiedades. Ya le vamos a calcular, pero ya sabemos cómo es. ¿Y cómo se calcula el volumen total?
¿Cómo se calcula el volumen total? Masa por volumen específico 2. ¿Sí? Entonces, la masa no tenemos justo, entonces, pero recuerde que es un proceso a masa constante. Hay que sacar, si no puedo sacar de los datos 2, ¿de dónde sacaré? De los datos del estado 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mire, no está resuelto el ejercicio, ni siquiera he topado el problema. El problema en realidad es saber cuál es el voltaje de la resistencia eléctrica, ¿ok? Pero para poder resolver, necesito completar el estado termodinámico del sistema en el estado 1 y el estado 2. Entonces, esa primera parte que es en realidad solo uso de tablas y entonces ahí estoy evaluando lo que ya habíamos visto. Y sin embargo, si no llena bien esto, no le va a salir bien los cálculos del balance. ¿Ok? También puede darse que logra hacer esto, pero el balance todavía no entiende, que no es difícil, pero vamos a repasarlo, ¿ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas o preguntas? ¿Ya? No hemos hecho los cálculos, ya vamos a hacer, pero ya sabemos qué ha pasado. Entonces, no se olviden, sistemas, dispositivos de recipientes rígidos, como ejemplo, una olla de presión, ¿qué tienen de especial? Que ellos, debido a que no aumenta el volumen y el sistema comienza a vaporizarse, provocan una elevación de presión y eso a la vez provoca una elevación de temperatura. ¿Sí? Y es eso lo que hace que se cocinen más rápido los alimentos. Mientras que los sistemas o dispositivos cilindro-émbolo, su objetivo es que aunque el sistema gane calor, no aumente, si está obviamente en la fase, como vio en la línea, que no aumente temperatura ni presión, sino que haya cambio de fase, por ejemplo, de líquido a vapor. Y si se enfría, será compresión, ¿sí? Tendrá que comprimirse, es decir, el émbolo bajará, ¿sí? Si en vez de que ingrese calor, se le quita calor, ¿ok? ¿Qué pasará? Se comprimirá, pero básicamente seguirá siendo a presión constante con volumen variable. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Listo. Siempre se les pedirá hacer un diagrama donde estén los estados identificados correctamente y luego de eso, sí, iremos al balance de energía. Vamos a plantear el balance de energía de nuevo, ¿ya? Déjenme hacerle aquí con una nueva diapositiva. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas hasta allí? ¿No? Entonces vamos con el balance de energía. Ok, entonces vamos a escribir el balance de energía. ¿Qué tenemos en el balance de energía? Ya. ¿Qué tenemos en el sistema, en el balance de energía? Decimos, variación de energía total va a ser un balance entre la energía que ingresa menos la energía que sale del sistema. Nuestro cilindro émbolo está sobre ruedas, se está desplazando el dispositivo como tal. No, no vaya a confundir con el desplazamiento del émbolo. El émbolo sí tiene carrera, tiene movimiento, se desplaza, pero este no tiene ruedas, o sea, todo el cilindro émbolo. Entonces no tiene energía o variación de energía cinética. No hemos hecho el experimento en el primer piso y luego medido el estado 2 en el segundo piso, 10º piso, no hay variación de energía potencial gravitatoria. Entonces nos queda que la variación de energía interna total desde el estado 1 hasta el estado 2 tiene que ser un balance de calores de entrada menos calores de salida, más un balance de trabajos de entrada menos trabajos de salida. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Debemos analizar. ¿Tenemos calores de entrada y calores de salida en este sistema? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué razón? Mire lo que dice aquí al inicio. Un dispositivo aislado.
Cuando ustedes escuchen, perdón, o lean la palabra aislado en termodinámica, ¿sí? Significa que el sistema es aislado o adiabático. Significa que, mire, si ve esta partecita de aquí que le han puesto, ¿sí? Significa que esto de aquí está recubierto. El cilindro émbolo está recubierto, ¿ok? Por ¿cómo se llama? Por un sistema, está recubierto por un aislante, ¿sí? ¿Qué provoca? Entonces, esto significa que está aislado. ¿Qué significa que sea aislado? También pueden encontrarle aislado es lo mismo que adiabático. ¿Ok? Si le dice que tiene un sistema adiabático, significa, estamos de acuerdo, significa que tiene un recubrimiento, un material que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que sea aislado o adiabático? El objetivo es que los calores de entrada y los calores de salida al sistema sean 0 kilojoules. ¿Ok? 0 kilojoules. ¿Ya? Deme un ejemplo de algún aislante térmico. La madera es un buen aislante térmico. ¿Ok? ¿Otro? El ladrillo no tanto. Por el contrario, no, para nada. ¿Qué le ponen? ¿Han visto para el caucho? Un poco también, igual que la madera, van por allí. ¿Qué le saben poner? Fibra de vidrio, poliestireno, poliuretano, ¿ok? Le saben poner algodón, ¿estamos de acuerdo? Y de los mejores aislantes, cuando ya veamos el otro, transferencia de calor, de los mejores aislantes térmicos es el vacío. ¿Cómo hacen esos termos que guardan? O sea, los termitos, ¿han visto metálicos? Lo que pasa es que tiene una pared, y una interna y una externa, y en el medio hay vacío. ¿Qué es el vacío? Quitamos hasta el aire. Y es de los mejores aislantes que hay. No dejar nada no permite que haya transferencia de calor. Pero para tuberías y estos otros sistemas, en la refri que utilizan fibra de vidrio, poliuretano, poliestireno, ¿estamos de acuerdo? Espumaflex, ¿sí? ¿Qué más? Espumaflex en, ¿cómo se llama? Como en aerosol y le ponen en spray y luego se infla, ¿ok? ¿Qué pasa con esos sistemas? Son polímeros que tienen la propiedad de ¿qué? De ser aislante térmico. Es decir, no van a ser buenos conductores del calor. No dejan que ingrese calor desde el exterior hacia el sistema, ni que el sistema entregue calor hacia el exterior. Entonces, cuando encuentran la palabra aislado o adiabático, en el balance de energía, los calores de entrada y los calores de salida son 0. Los dos son 0. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Entonces, lo que sí vamos a tener en el sistema es trabajos de entrada y trabajos de salida. ¿Qué tipo de trabajos de entrada tenemos? Tenemos eléctrico, perfecto, y mecánico de tipo flecha o paletas. 2 trabajos de entrada. ¿Y trabajos de salida cuáles tendremos? ¿O no hay trabajos de salida? ¿Qué opinan? ¿Hay trabajo de salida o no? ¿Genera electricidad el sistema? No. ¿Mueve alguna paleta, algún eje hacia afuera? ¿Está conectado a algo que le mueve? No. ¿Hay expansión? Sí. Entonces, sí hay trabajo de salida. Se llama trabajo de frontera móvil, ¿se acuerdan? Las expansiones son trabajos de salida y las compresiones son trabajos de entrada. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Nos quedaría variación de energía interna total desde el estado 1 hasta el estado 2 va a ser igual a el trabajo de entrada, el primer trabajo de entrada es de tipo eléctrico, más el otro trabajo que es el mecánico que le llamamos de paletas o de flecha, menos el trabajo de salida que es un trabajo de expansión. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta allí?
Andrea, ¿estamos claros hasta allí? Sí, Inge. Andrea. Sí, Inge, está todo Sí claro. dijo, ¿no es cierto? Ya, ok. Desde allá en la lejanía le escuchamos que dijo sí. Gracias, Andrea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es encontrar el voltaje de suministro de esta resistencia que trabajó 45 minutos con una corriente de 8 amperios. Entonces, ya vamos a ver, esa parte no está dentro del balance, pero la que nos va a servir entonces para poder determinar ese valor va a ser ¿quién? El trabajo eléctrico. Vamos a despejar de esta ecuación el trabajo eléctrico y nos va a quedar variación de energía interna total entre 1 y 2 va a ser energía interna 2 total menos energía interna 1. Este que está con positivo pasa con negativo el trabajo de paletas y este que está con negativo pasa con positivo. El trabajo de expansión se encuentra como la presión por la variación de volumen, que ya habíamos visto en la anterior clase. ¿Cómo se encontraban los trabajos de expansión y de compresión? Presión por variación de volumen. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para resolver este ejercicio? Veamos. El trabajo eléctrico. Para conocer las energías internas totales, yo necesito la masa por las energías internas específicas. ¿Eso de dónde voy a sacar? De los datos y de las tablas. ¿Qué más necesito? El trabajo de paletas está dado, era 400 kilojoules, habrá que reemplazarle nada más la presión si conozco que es constante, y necesitaré los volúmenes totales B2 menos B1. ¿Ok? El volumen total 1 me parece que sí lo tenemos, ¿verdad? Nos falta el volumen total 2. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer aquí? Pues empezar a resolver. Vamos con la masa. ¿De dónde sacaríamos el valor de la masa? Nos regresamos a la tabla, a las características, mire, y el rato que tenemos esto bien resuelto o bien establecido ya es fácil. Conozco, mire, volumen total, volumen específico, ¿de dónde sale la masa? De la división, ¿cómo es? Sí, de la división, volumen total, entonces empecemos. El volumen específico sería ¿cuánto? El volumen específico 1 sería volumen total 1 sobre masa. Entonces, ¿la masa cuánto es? Volumen total sobre volumen específico. ¿Qué hacemos? Tenemos cuidado porque tenemos aquí 5 litros. Entonces, los 5 litros, ¿a qué debemos pasarle? A metros cúbicos. Entonces, es 0,005 metros cúbicos. ¿Ok? La masa será 0,005 metros cúbicos dividido para el volumen específico que era 0,001057. Haga esto, por favor, y compruebe que es 4,73 el valor de la masa. ¿Ya? ¿Cuál es el otro valor? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo cuánto sale la masa? Entonces, ¿qué tenemos aquí?
queremos la energía interna específica 1. Y nos regresamos siempre ¿a dónde? Nos regresamos siempre a los datos iniciales. En el estado 1 el sistema estaba, mire, en líquido saturado. ¿Sí? ¿Se acuerda? Aquí en líquido saturado el estado 1. Si es líquido saturado, entonces la energía interna específica simplemente es la V, la U sub 1, la energía de líquido saturado. Revise, vale 486,82. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Revise para que esté de acuerdo. 486,82 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y cómo va a obtener la energía interna 2 del sistema? La energía interna 2 específica del sistema, ya habíamos dicho. Si el volumen específico, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto cuando analizamos esto, dijimos que el volumen específico lo obtengo con la calidad. La energía interna, ¿cómo se obtiene también? Con la calidad. Entonces, ¿cómo tenemos ese valor? Ese valor es el VF, el U sub F, más la calidad por el UFG. El UF ya está 486,82 más 0,5, ¿ok? Que es la calidad por, revise que sea 2037,7. ¿Sí estamos de acuerdo? 2037,07. Hacemos, ¿sí? Hacemos esas multiplicaciones y nos debe salir, según esto, 1505,67. Verifique que sale eso. ¿Ok? Ya tenemos la energía interna 2, la energía interna 1. Recuerda, aquí está. Queremos la masa, queremos la energía interna específica 2, queremos la energía interna específica 1, el trabajo de paletas, si conocemos, nos falta la presión por la variación de volumen. Mande. ¿Cómo estuvo la U2? ¿La U2? La U2 está en la fase, está en mezcla saturada. Si está en mezcla saturada, cualquiera de las propiedades específicas, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica, ¿ok? Se obtienen con la fórmula. Ajá. Entonces, esta sería UF, aquí es con volúmenes. Con energías internas, lo mismo, pero con energías internas. UF más la calidad por el UFG. El UF es 482 porque es a la presión de 175, más la calidad que ya habíamos dicho que es 0,5, más el UFG que está en tablas. ¿Ok? Saque sus tablas y vaya verificando para que no se vaya a olvidar siempre. ¿Ok? Tengo la U2. ¿Qué me falta? Me falta el volumen total 2 y el volumen total 1. ¿Ok? El volumen total 1 ya lo tenemos, el volumen total 2, ¿se acuerdan? Dijimos lo vamos a obtener multiplicando la masa por el volumen específico 2. Pero el volumen específico 2, otra vez más, se obtiene con la fórmula dado que está en la fase mezcla saturada. Y va a ser VF, que ya teníamos, 0,001057, más la calidad por el VFG. Ese nunca está en tablas, pero es la resta del VG, 1,0037, menos el VF, 0,001057. ¿Estamos de acuerdo? Revisemos eso en tablas y verifiquemos que nos sale 0,502379. Verifiquemos eso, por favor. ¿Sí? ¿Nos sale eso?
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Ok? ¿Qué más tenemos entonces? Con eso, el volumen específico nos da este valor. ¿Lo verificamos? Sí, que es ese valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos? El volumen total 2 va a ser igual a la masa por el volumen específico 2. ¿Y ese cuánto es? 4,73 que le tenemos aquí, multiplicado por 0,502379. ¿Ok? Y con eso tengo el volumen total 2. Entonces, ahora sí ya tengo todas las variables, las energías internas específicas, las masas, la presión y los volúmenes totales. Entonces, el trabajo eléctrico, ¿cuánto me va a salir? La masa, 4,73 kilogramos, multiplicado por la variación de energía interna. Mire, y mientras mayor es la calidad de un sistema o más fase gaseosa hay, la energía interna siempre es más grande. Entonces, ¿qué pasa? 1500 es coherente que la energía interna del estado 2, dado que ya existe vapor, sea más grande que la energía interna 1. Es 1505,67 menos 486,82. Energía interna específica, kilojoule sobre kilogramo. Kilogramo se simplifica con la masa y le queda en kilojoules. Menos el trabajo de paletas me dice que es 400 kilojoules, las unidades siguen siendo las mismas, todo está bien, más la presión que está en kilopascales, 175 kilopascales, multiplicada por la variación de volumen. La variación de volumen es 2,3762 del volumen total 2, menos el volumen total 1, que es 0,005 metros cúbicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tener cuidado un poquito, aquí déjenme ver, aquí, tener cuidado un poquito acá. Tener cuidado un poquito con las unidades. Kilopascal por metro cúbico es kilojoule. ¿Por qué razón? El kilopascal es unidad de presión. La presión es fuerza sobre área. La fuerza es kilonewton sobre metro cuadrado porque está kilopascal, ¿ok? Entonces tiene kilonewton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Se va a simplificar el metro cúbico con el metro cuadrado y le va a quedar kilonewton por metro. Esto significa que usted tiene multiplicado fuerza por distancia. Pero fuerza por distancia, ¿qué es? Trabajo o energía. ¿Ok? Entonces, newton por metro es joule, kilonewton por metro es kilojoule. Kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Pascal por metro cúbico solo es joule. Tener cuidado siempre en las unidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta partecita, yo tengo multiplicada la presión aquí, ¿no es cierto? Aquí yo tengo multiplicado en la ecuación de balance de energía, es presión por variación de volumen. La unidad de presión, ¿cuál es? La unidad de presión es el pascal o el kilopascal en este caso, multiplicado por el volumen que es metro cúbico. Si usted multiplica, o más dicho, si usted desglosa la unidad, la presión, por definición, es fuerza sobre área. Entonces, la unidad kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado. Multiplicado por metro cúbico, se simplifica el metro cúbico con el metro cuadrado, ¿y qué le queda? Kilonewton por metro. Pero kilonewton o solo newton podría ser, para que se acuerde, es fuerza por distancia, porque los metros está en distancia. ¿Y fuerza por distancia qué es? Fuerza por distancia es trabajo. ¿Y la unidad del trabajo qué es? Kilojoule. Kilonewton por metro es kilojoule. Lo que les decía es, tenga cuidado, kilopascal por metro cúbico, kilojoule, pero si solo tendría pascales,
por metro cúbico, ¿qué le debería dar? Solo joule. Eso le digo, solo eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, mire, en la ecuación siempre revisar que todos sus valores estén en las mismas unidades para que no haya un error por eso. Entonces, aquí está en kilojoules este valor. Este está en kilojoules y kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Dimensionalmente, todos los valores de la ecuación están en las mismas unidades, se pueden sumar. Si no están en las mismas unidades, ¿qué se debe hacer? Transformar unidades para que todo esté igualito. ¿Qué hago? Siempre tener cuidado. Por ejemplo, si este en vez de darme kilojoule, le diera solo joule, tiene que dividirle para 1000 y para pasar. ¿Sí estamos de acuerdo? Siempre tener cuidado. Hacemos estos cálculos. Verifique, por favor, 4,73 multiplicado por 1505,67 menos 486,82, ¿ok? Eso menos, ¿ok? Menos 400 kilojoules más 175 multiplicado por 2,3762 menos 0,05. ¿Ok? Realice esas multiplicaciones para ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Verificamos ese valor, ¿nos sale? ¿Ya? ¿Sí salió? Nos tiene que salir 4,834,1205 kilojoules. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para terminar este ejercicio, ¿qué es lo que sucede? No le piden el trabajo eléctrico, le piden el voltaje de funcionamiento. Pero ¿por dónde se lleva el trabajo eléctrico hacia el voltaje del funcionamiento de la resistencia con la potencia eléctrica? ¿Qué conocemos? La potencia eléctrica, cuando yo le pongo un puntito acá arriba, la potencia eléctrica es voltaje por amperaje, voltio por intensidad de corriente, voltaje por intensidad de corriente. Pero por otra parte, la potencia eléctrica, el W con un puntito acá arriba, va a ser el trabajo eléctrico, es decir, es el W sin un punto acá arriba, dividido para el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos maneras de definir exactamente lo mismo. La potencia eléctrica es lo mismo, se encuentra multiplicando el voltaje por el amperaje, voltaje por intensidad de corriente, voltio por amperio, watt. Pero la potencia a la vez, ¿no es cierto?, tiene por definición la división del trabajo eléctrico para un tiempo de funcionamiento. ¿Ok? Porque igual es kilojoule sobre segundo que es kilowatt. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos las ecuaciones y nos queda que el voltaje por el amperaje o voltio por intensidad de corriente, el voltaje por intensidad de corriente es el trabajo eléctrico dividido para el tiempo. ¿Cuál es la variable que usted quiere despejar? El voltaje. Es trabajo eléctrico dividido para la intensidad de corriente y por el tiempo. Sin embargo, siempre que esté trabajando con magnitudes físicas, en cuestiones mecánicas, termodinámicas, fluidos, todo lo que esté trabajando siempre en sistemas y igual en cosas electrónicas y eléctricas, siempre revisar las unidades para que sea coherente. Entonces veamos las unidades de esto. ¿Sí? Tener cuidado con las unidades, a ver qué pasa. Voltio por amperio es watt, ¿ok? Voltio por amperio es watt, pero ¿qué es el watt? Es joule sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, para que a usted la respuesta le dé en voltios, ¿el trabajo en qué unidades debe estar? En joules. La intensidad de corriente en qué unidades debe estar? En amperios. ¿Y el tiempo en qué unidades debe estar? En segundos. Entonces, tener cuidado porque usted tenía ¿qué cosa? Usted tenía la energía, perdón, el trabajo eléctrico en kilojoules. El amperaje sí estaba en amperios porque era 8 amperios. Y el tiempo estaba en minutos. ¿Qué debe hacer para encontrar el voltaje adecuadamente? Transformar las unidades. Entonces, eso es primordial. Siempre que vayan a trabajar con ecuaciones en la parte ya aplicada, que es la física, ¿no es cierto? O la ingeniería, siempre verificar unidades, porque puede haber errores y cometer un dimensionamiento, un sobredimensionamiento o un mal dimensionamiento por unidades. Entonces, ¿cómo sería la respuesta de este ejercicio? El trabajo eléctrico es 4.834,1205 kilojoules. ¿Estamos de acuerdo? Kilojoules. Pero aquí le sale o tiene que usarle en joules, es decir, le va a multiplicar por 1000. ¿Cuánto va a ser? 4.834.120,5 joules. El amperio, perdón, la intensidad de corriente es 8 amperios y el tiempo 45 minutos que tenemos aquí, 1 minuto 60 segundos, 2.700 segundos. Si hacemos esta relación, aplicamos esta división, le sale 223,8 voltios. Que si le redondea, es el voltaje, los 224 voltios que le pedía de solución del ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, también tener cuidado allí con las unidades. ¿Sí? Tener cuidado allí con las unidades. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta allí? Andrea, ¿alguna duda o pregunta hasta allí? No, Inge. ¿No? El ejercicio, antes de que me olvide, porfa, el ejercicio inicial, ¿ok? Este nos pedía que, ¿se acuerda? El ejercicio nos pedía al final realizar un diagrama. Nos decía realizar un diagrama presión versus volumen específico. ¿Ok? Entonces, ese nos faltó hacer para que completemos el ejercicio. Hagamos eso en la pizarra rápidamente y de ahí ya se ponen a trabajar en su trabajo de taller de clase, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos aquí y vamos a realizar nuestro diagrama. ¿Cómo sería el diagrama de presión versus volumen específico para este ejercicio? Estaría la presión en kilopascales, ¿ok? El volumen específico, perdón, pensé que estaba compartiendo la pantalla. A ver, por aquí. Veamos ahí. ¿Oh? No quiere compartir con ustedes. El diagrama es el de presión versus volumen específico. Les pedía, ¿no es cierto? Del anterior ejercicio, porque me acordé que decía, porque este otro les pide el de temperatura, entonces me acordé que no hicimos ese literal. La campana, ¿ok? Y el sistema es bien sencillo porque es una línea de temperatura. ¿Cuánto era la temperatura de saturación? 116,04. ¿El sistema dónde comienza? Comienza el sistema aquí en líquido saturado y esta que vendría a ser la presión de saturación, que vale ¿cuánto? 175 kilopascales. El sistema se encuentra aquí en el estado 1
y va a llegar al estado 2. Entonces, en este caso, no hay una diferencia abismal con el otro diagrama. Aquí está el estado 2. ¿Ok? Y acá estaba el estado 1. El estado 1 se encontraba aquí. Y no hay una diferencia muy grande, ¿no? Con el otro diagrama que hicimos, pero nos pedía el ejercicio que lo hagamos. Aquí era el volumen específico 2. Aquí estaba el volumen específico 1. Y eso sería todo. ¿Ok? Porque está simplemente en los bracitos. Esta es una línea de temperatura, pero el proceso es a presión y temperatura constante. Y esa es la P de saturación. ¿Ok? Ahora sí. Listo, con eso ya copiamos el ejercicio para el taller.